Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. La radio de Costa Rica, 2 de la tarde con 7 minutos. Muchas gracias por estar con nosotros en un nuevo programa de Matices. Los saludo desde mi casa en La Unión, desde donde estamos transmitiendo por la situación de las medidas que hemos implementado en Central de Radios para evitar el riesgo de contagio entre nuestro personal. Hoy tenemos una particularidad, tenemos el programa dividido en dos. En esta primera parte me acompañará don Belisario Solano, que es el presidente del Colegio de Periodistas. Y después de las 2:30 de la tarde me acompañará don Juan Luis Bermúdez, que es el ministro de Bienestar Social y el presidente ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social, el IMAS. Así es que le doy la bienvenida a don Belisario. Don Belisario, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices, ¿qué tal? Sí, don Randall, qué gusto saludarlo. Buenas tardes. Aquí pasando esta pandemia con las dificultades que la familia costarricense también está resintiendo y manifestando. Sí, indudablemente es una situación muy complicada. ¿Y por qué está don Belisario hoy? Bueno, porque realmente se ha visto durante los últimos días, no solo por el caso dado a conocer en las últimas horas que tiene que ver con una supuesta censura, digamos, de Yamilet Astorga, la presidenta ejecutiva de la IA, a hacer hoy el diario Extra, que por cierto ella niega, según lo ha hecho público hace un ratito, sino también al manejo de la prensa, el acceso a información pública y la libertad de expresión que ha hecho el gobierno de la República en medio de la pandemia. Yo tengo la impresión, don Belisario, que al inicio, y perdón si los perros ladran, es muy complicado de manejar en casa, que le decía que yo tengo la idea de que al principio, digamos que los medios nos acomodamos un poco a algunas actitudes un poco extrañas que justificábamos por la premura de manejar una situación que nadie la había previsto. Pero ya vamos para 5 meses de pandemia y siguen habiendo, digamos, algunos comportamientos que realmente a uno le extrañan respecto a el respeto al acceso a información pública y el manejo de la prensa, don Belisario. Sí, yo creo que tenemos que dividir esta situación en dos fases. La fase en la que tenía la responsabilidad doña Nancy Marín de dirigir el Ministerio de Comunicación con una línea un poco más expuesta hacia los periodistas y hacia el contacto propiamente con los periodistas, un estilo muy particular, y una segunda fase a partir del momento en que don Agustín Castro asume el Ministerio de Comunicación, que incluso hasta el día de hoy no lo he visto poniendo la cara o no lo he visto haciendo manifestaciones públicas y siendo el vocero oficial de gobierno en ninguno de los eventos. Él tiene un estilo pues muy particular, muy diferente al que tenía doña Nancy. Yo he tratado en alguna medida durante los últimos 15 o 22 días de concretar precisamente una cita con el señor ministro de Comunicación para hablar sobre lo que los periodistas estamos sintiendo, sobre lo que los medios de comunicación están sintiendo con referencia al manejo restrictivo, ampliamente restrictivo de la información por parte de los voceros de gobierno, y mediante la tónica de estas conferencias de prensa que más allá de conferencias se convierten en una pseudo rendición de cuentas, que lo que hacen es simplemente casi a nivel de chota en la sociedad costarricense despertar ese sentimiento como de pizarra, 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 nada más, para ver cuántos hay hoy o cuántos se recuperaron o no se recuperaron. Esto es muy grave porque marca un estilo de manejo informativo que está necesariamente afectando el trabajo de los medios de comunicación y el trabajo de los periodistas profesionales y de los medios profesionales. Y marco eso con fuerza, el concepto de profesionalidad, en virtud de que, y eso el colegio tuvo que intervenir ante el Ministerio de la Presidencia para que hicieran una acreditación y pudieran hacer un zarandeo de quienes se acreditan o no como medios de información para llevar las noticias, ¿verdad? Y descubrimos que había más de 500 acreditaciones en ¿cómo se llama?, en el Ministerio de la Presidencia. Al inicio de esta pandemia. Al inicio de la pandemia, exacto. Doña Nancy nos ayudó, hicimos una
un formulario y segregamos quién era medio profesional y quién no era medio profesional, se establecieron algunos parámetros y no necesariamente aquel que tenga una página de Facebook personal o un blog ya pueda sentirse con la autoridad de decir soy periodista profesional y necesito que me den el espacio primario en las conferencias de prensa. Eso se había normado un poquito y se ve ahora, don Randall, cómo ha bajado ya la presencia de esas páginas de Facebook y de esos pseudo periodistas que en algún momento se han acreditado en la presidencia. Y yo quería con don Agustín pues ver precisamente que se haya hecho esa selección. Y uno de los parámetros que yo decía era que no hay mucho que descubrir. Si ya todos los medios formales de este país tienen acreditadas sus fuentes ante los diferentes ministerios, pues ya sabe quién es el periodista que cubre la fuente. Y entonces denle el tratamiento preferencial a esos periodistas que están acreditados en la fuente correspondiente. Pero bueno, ¿qué es un medio de comunicación serio? ¿Qué características tiene? Tiene que haber cierto nivel de profesionalidad. Sí, debemos de entender de que hay medios de comunicación que son profesionales. ¿Por qué? Bueno, tiene que haber una organización periodística, tiene que haber una empresa periodística, tiene que haber, ya sea, aunque sea un .com o un medio digital, pues tiene que existir en el plano una persona que sea responsable, que dé la cara con nombres y apellidos, que se visualice quién es el director de ese medio digital, que se extrapole realmente el sentido de la responsabilidad, de tal manera que cualquier abuso que se presente, pues el ciudadano, el gobierno, el funcionario público pueda demandar un derecho a rectificación, un derecho a respuesta, cumplir los parámetros de la ley de jurisdicción constitucional por parte de ese medio. Ojalá, y siempre lo señalé yo, si hay una página que estaba organizada como empresa, bueno, pues debe estar acreditado como mínimo con un empleado ante la Caja Costarricense del Seguro Social, que es la persona que elabora la noticia, que busca la información, que cubre la fuente y que además tiene ciertos parámetros mínimos adecuados para estructurar una información, ya sea en el género que sea una entrevista, una conferencia de prensa, una noticia como tal, y que pueda a partir de ahí mostrar un tratamiento periodístico a un hecho nacional que se pueda dar. Y todo eso es fácil de hacerlo y de controlarlo y de chequear si paga impuestos, si paga la renta, si no paga la renta, si paga el IVA o no paga el IVA. Y ahí nos damos cuenta quién es un medio profesional para poder discriminar. Claro, hay muchos medios que están surgiendo. Bueno, no importa, eso no es ningún pecado. Pero ya sabemos en radio quiénes somos los que somos. Y sabemos en televisión quiénes son los que han estado siempre. Esos per se son medios profesionales que han estado ahí y que en alguna medida requieren no preferencias, sino una legitimidad que se han ganado a lo largo de su historia periodística en diferentes gobiernos o en diferentes años en que haya estado ese medio al servicio de la sociedad costarricense. Sí, Tony Hernández dice en Facebook Live, entonces Randall Rivera deja de ser periodista si deja de trabajar en Monumental. No, yo creo que lo que está haciendo don Belisario es haciendo una separación entre los medios de comunicación serios y no serios. Por ejemplo, si yo dejo de trabajar en Monumental y no trabajo en ningún lado, ok, y solo soy un civil más, pero soy periodista, ¿puedo acreditarme o debería de acreditarme a ir a una conferencia de prensa a chepear, digamos, lo que pasa en situaciones restrictivas como las que estamos viendo? Bueno, es probable que sí lo pueda hacer, pero yo entendería que se le dé la acreditación a los medios de comunicación legítimamente establecidos, que tengan un director o una directora, que es el que se haga responsable legalmente de los contenidos de ese medio de comunicación, que las notas cuando usted las lee en internet estén firmadas por un profesional que sea el que dice, bueno, yo certifico que lo que dice aquí es cierto, que además tenga una organización en términos generales que lo respalde. Los medios de comunicación serios, por ejemplo, tenemos separada la parte comercial de la parte editorial, justamente para que no tengamos ningún contratiempo. Y bueno, todos sabemos quiénes son los accionistas de cada una de las empresas serias de este país. Incluso yo en Monumental cada 6 meses sale una capsulita diciendo Central de Radios S.A., cédula jurídica tal, informa que su principal accionista es tal o cual, y así lo vemos en la mayoría de medios de comunicación, don Belisario. Sí, efectivamente. Y hay una responsabilidad incluso de los medios de comunicación de tener que exhibir quiénes son los accionistas, quiénes son los responsables y los dueños del capital accionario de las empresas periodísticas. Si Randall Rivera deja de trabajar y establece su propia empresita,
su propio emprendimiento, que es incluso lo que el Colper ha tratado de hacer con los periodistas que han quedado desempleados, empoderarlos, ayudarlos para que puedan emprender. Pues simplemente don Randall ya se sabe que es periodista en primer lugar, en segundo lugar va a identificar su propio medio digital, va a poner la cara, su nombre, sus teléfonos, y no como una serie de charlatanes que salen ahí con nombres ficticios y que se amparan al anonimato y no hay nadie que firme que suscribe una nota periodística. Y eso es lo que no es correcto, porque eso es lo que le resta la credibilidad a los medios serios y formales que a lo largo de los años han cuidado el ejercicio de la libertad de prensa y han cuidado ese tesoro que es el sostén de una democracia, como es el mantener esa libertad de prensa. Esto no tiene nada que ver, don Randall, con el ejercicio del derecho a la información o el derecho a la libertad de expresión. Son dos cosas totalmente distintas. Es decir, cualquier persona puede expresar lo que quiera, puede decir lo que quiera. Las resoluciones de la Sala Constitucional de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, las interpretaciones que se han hecho de los artículos 13 y 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos son clarísimos en el sentido que uno como ser humano, como persona, tiene ese derecho, y yo diría que no ilimitado, tiene ese derecho a la libertad de expresión siempre y cuando no traspase las barreras del respeto al derecho de las otras personas. Y lo que pasa en redes sociales y lo que pasa en muchos casos es que simplemente se inventan nombres ficticios, personas ficticias, sacan a relucir informaciones absoluta y evidentemente falsas que lo que hacen es simplemente afectar el sistema democrático que estamos viviendo, don Randall. Don Belisario, usted dijo que el gobierno había sido ampliamente restrictivo respecto a la libertad de expresión, que incluye la libertad de prensa y el acceso a información pública, que es un derecho, y yo siempre insisto en esto, no es mi derecho como periodista, es un derecho de la ciudadanía a recibir información. ¿Cuáles son los hechos que le parecen ampliamente restrictivos? Es que, digamos que desde el primer momento de la pandemia, cuando se comenzó, hubo prácticamente una nulidad con referencia a la interrelación gobierno-prensa y la línea fue totalmente unidireccional. Esto es lo que pasa y esto es lo que necesito que informen. El artículo 259 de la Ley General de Salud, que todavía está por ahí vigente, da precisamente a partir del momento de la declaratoria de una epidemia a la prensa, a la radio, a la televisión y a todo otro medio de comunicación colectiva el deber de colaborar con la autoridad de salud. Y dice expresamente ese artículo: queda prohibido a los propietarios o administradores de medios de comunicación propagar noticias inexactas o que puedan causar alarma o pánico en la población. Y se entiende, dice, para estos efectos, la ley presume como noticias inexactas aquellas que no hayan sido suministradas o confirmadas por la autoridad de salud competente. En esto la prensa fue absolutamente respetuoso, marcaron una línea de credibilidad al punto que la imagen del doctor Salas se disparó por las nubes, precisamente porque era la credibilidad, era el vocero de gobierno y prácticamente no se le cuestionaba absolutamente nada a lo que el doctor Salas podía decir. Y por otra parte, el gobierno cerró cualquier otra vocería. No hubo ninguna otra forma de poder acceder a otros voceros que le permitieran, en el ámbito del tratamiento de la pandemia, hablar sobre ese tema, cerrándose eso. Luego apareció y fue necesario que apareciera en el tema de la seguridad, por razones de mantener el orden, don Michael, ¿verdad?, el ministro de Seguridad, ya como un segundo vocero, estableciéndose a partir de ahí, entonces como dos líneas de acción, uno en materia de salud y otro en materia de seguridad, pero aún así restrictivo, porque no había conferencias de prensa en el buen sentido de la palabra. Yo que le di mucho seguimiento al tema europeo y principalmente español, había una conferencia de prensa todos los días con el presidente Sánchez, donde estaban los medios de manera virtual y en donde el presidente era ampliamente cuestionado y repreguntado por los periodistas, a pesar de que fuera de manera virtual. En el caso nuestro, desde el principio se limitaron las preguntas, se limitaron la cantidad de personas, al punto que se cerró prácticamente eso.
Luego de la lucha que dimos, incluso como Colper, entramos a la conferencia presencial de nuevo, pero aún así con muchas limitaciones, y hubo que abrir un poquito el tema. Y ahora, 3 preguntas, no hay derecho a repreguntas, no hay ese cuestionamiento, y no hay tampoco otras vocerías en gobierno para que le puedan satisfacer a los medios de comunicación sus necesidades informativas. Que no necesariamente la necesidad de Noticias Monumental puede ser la misma de Noticias Repretel. Puede ser que la línea de investigación o la línea de trabajo sea absolutamente distinta, pero los medios empezaron a encontrar fronteras, y fronteras en el sentido de que no había nadie que pudiera dar información que fuera la adecuada. Hoy día lo mismo, ¿verdad? Hoy día agarran una conferencia de prensa, que es un tema de salud, que está monopolizada, que está concentrada, no hay todavía ese derecho a la contrarréplica abierta como tiene que ser. Ok, hay una restricción, a pesar de tener amplios jardines en Casa Presidencial que pudiera permitir un acceso muchísimo más abierto para la prensa, y haciéndolo en los mismos jardines de la presidencia, como para que podamos interactuar y ser los medios de comunicación los transmisores del mensaje que requiere la sociedad recibir por parte de las autoridades de gobierno. Y esta es una lucha, era una de las cosas que yo quería hablar con don Agustín, para ir flexibilizando, para que vayan saliendo más voceros en diferentes campos, para que se les dé libertad a los voceros de poder hablar. Por ejemplo, la presidenta de la IA, ok, encárguese del tema IA y esté expuesta a la prensa para poder resolver las necesidades de agua. El del ICE, que tenga también que tener esa actitud para poder enfrentar a la prensa. El tema de los ministros de, ¿cómo se llama?, de trabajo o de bienestar social, que haya esa actitud abierta, amplia. Hubo una forma en que se resolvió en algún momento en que las 4 televisoras se reunieron, hicieron un panel y tuvieron al ministro Salas ahí. La única manera de poderlo hacer. Eso es limitante, claro que es limitante al trabajo de los medios de comunicación colectiva. Y eso pues se permitió en su momento, pero yo creo que ya estamos en una fase en la que este tipo de actitud de manejo de información no soporta un poco más, y eso puede exacerbar un poco los ánimos y la tranquilidad entre los periodistas, los medios de comunicación y los funcionarios públicos. Gracias a don Hernán Azofeifa, el gerente general de Central de Radios, quien me recuerda también, don Belisario, que la Ley de Radio y Televisión establece una responsabilidad objetiva de las empresas, medios de comunicación, por los contenidos propios o dichos por terceros en sus canales o radios. Esa responsabilidad objetiva que tienen las empresas de comunicación no la tienen las páginas de Facebook ahí sacadas de la manga, digamos, en un proceso en particular. En teoría, bueno, le quería contar, hace un par de meses, un grupo de directores, la mayoría de directores, que teníamos un chat, por cierto, con la ministra de Comunicación para manejar este tema, le habíamos planteado a doña Nancy la posibilidad de hacer como se hace en España, de decirle, doña Nancy, bueno, y de hecho yo se lo dije personalmente, le dije, doña Nancy, hagamos un Zoom. Entonces, porque en otras ocasiones se ha hecho Zoom. Una vez tuvimos un Zoom con el presidente de la Caja, por ejemplo, y habíamos 27 directores con don Román, y preguntábamos y nos apuntábamos en una lista. Bueno, hagámoslo igual, hagamos una conferencia de prensa en Zoom, entonces, y todos tenemos el chance de preguntar. Y nos dijo que los requerimientos técnicos, aunque después lo hizo la Caja, no se podían hacer. ¿Por qué le tocó este tema? Porque es común o no es común que se limite la cantidad de preguntas en una conferencia de prensa. Yo tengo 18 años de ejercer y realmente no recuerdo que en conferencia de prensa digo, bueno, aquí hay conferencia, pero cada uno solo puede hacer una pregunta. Realmente normalmente hay una libertad de pregunta y repregunta hasta que se agote el tema. Efectivamente, y eso es la característica del género periodístico conferencia de prensa, precisamente donde está un interlocutor, que es el emisor del mensaje, hay un emisor, hay un emisor de ese mensaje, que es en este caso el interlocutor, ¿verdad?, el que emite el mensaje, y está el receptor, en este caso, que serían los periodistas, reciben de manera directa la información, y eso es lo que les permite hacer el feedback, o hacer la contrapregunta, o replicar, o cuestionar inclusive lo que el emisor está dando. A partir de eso, puede perfectamente el periodista salir a contrastar la información recibida, y luego de contrastar la información recibida, puede emitir la publicación, o puede hacer la noticia, o puede hacer la entrevista, o puede hacer el reportaje que él quiera hacer en su medio de comunicación.
Ese es el espíritu de lo que se trata en esto de las conferencias de prensa, es ir a recibir información. Claro, lo que pasa es que la tiran de una vez en vivo, porque normalmente las conferencias de prensa son cerradas solo para los periodistas. Aquí no, en este estilo de conferencia, todo el mundo lo ve y todo el mundo está ahí casi que participando en la conferencia de prensa. El objetivo de la conferencia de prensa es cerrada básicamente para la prensa, para que la prensa tenga los insumos, vaya, contraste y luego prepare, edite y emita la información que la ciudadanía va a recibir con referencia a un tema esencial. Está bien, a mí no me molesta de que esa actividad primaria del traslado de la información sea pública, porque al final de cuentas, ya los costarricenses sabemos que hay 20 fallecidos o que tenemos 10 casos nuevos, ¿verdad? Ningún otro medio va a poder inventar y decir que son 100 casos nuevos o que hay 40 fallecidos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque claro, ya el emisor lo dijo directamente al público final, que es en alguna medida a quien los medios nos debemos, y que tenemos que ir a la fuente primaria, coger la información, procesarla, contrastarla y llevarles adelante ya el insumo final de lo que es necesario que puedan conocer, consumir o digerir ante determinadas circunstancias. Claro, y de hecho, ya para finalizar esta parte del programa, don Belisario, yo lo conversaba con las dos colegas, con Silvia Ulloa y con Yari Gómez, la directora de CRO y de Diario Extra, respectivamente, de que aunque no se quiera ver realmente, yo sí creo que los medios de comunicación hemos hecho un muy buen aporte durante esta pandemia, no solo en el manejo informativo, sino también en regular el comportamiento de las autoridades. ¿A qué me refiero? Hicieron una conferencia que era una campaña política en Siaco, que el presidente decía, a ver, ¿para qué sirve ese interruptor y tal cosa? Eso, pegamos el grito al cielo, lo cambiaron. Después daban los datos hasta el final, como las misas, para que fueran los avisos parroquiales y transmitiéramos todo hasta el final, porque hasta el final nos decían. Después brincamos con el tema de las repreguntas y por lo menos nos dejaron hacer una repregunta, pero aún siguen ocurriendo cosas, como que ayer había una conferencia de salud, no había ningún vocero de salud y no se le podía preguntar nada de salud a nadie en la única opción que teníamos, don Belisario. Sí, lo de ayer es un vivo ejemplo de un maltrato a la prensa. Precisamente se convoca la conferencia de prensa, que está per se convocada para conocer los avances de la pandemia y el problema de la pandemia, y de un momento a otro abrimos la televisión, sale la imagen o se oye el audio y no hay nadie del Ministerio de Salud. Simplemente nos tomaron por el pelo. Es decir, una empresa seria despliega recursos, vehículo, carro, periodistas, personas, arriesga equipos, hace todo porque manda a cubrir un tema que es esencial, que es en este caso la información de la pandemia. No otra cosa. ¿Perdón? Tiempo al aire también, que es caro. Exacto, tiempo al aire, que incluso las televisoras, ¿qué es lo que han tenido que hacer ahora? El ministro da el informe de las estadísticas, inmediatamente cortan y siguen con otro, porque ya uno ya sabe lo que sigue después. Entonces, ese tipo de maltrato a la prensa es lo que nosotros como Colper estamos pidiéndole a gritos al gobierno, al ministro de Comunicación que nos atienda para expresarlo, como para que haya ese respeto que se merece la prensa nacional, ese respeto que merecen los periodistas con referencia a su función, a la labor que estamos desarrollando, y como dice usted, somos gente que estamos igualmente en la primera fila de la pandemia, en el primer frente de guerra, porque somos los que tenemos que llevar la información a los ciudadanos, somos los que tenemos que educar inclusive, somos los que tenemos que transferir las preocupaciones de gobierno de tal manera que eso no genere una alarma y mucho menos que se produzcan noticias inexactas para que vaya a generarse un caos o una situación que después tengamos que lamentar. Pero ahí es donde, teniendo colegas periodistas en Casa Presidencial, es donde yo he hecho el llamado y aprovecho para hacer el llamado, pues para que exista esa cortesía, ese respeto al ejercicio profesional del periodismo, a las fuentes que cubren, en este caso, la pandemia. Y finalmente, don Belisario, el fin de semana hubo una filtración adrede, es decir, claramente Casa Presidencial filtró un audio del presidente de la República. Yo tengo que decir que yo le pregunté a un ministro, ¿esto es la cadena de la tarde? Y me dijo, no, no hay cadena.
es que nos lo pasó a nosotros, pero no digas que yo te lo di. Bueno, ese detalle molestó mucho a las cámaras, a Canartel en particular también, a la Cámara Nacional de Radio y Televisión, que hoy también emite un comunicado diciendo, señores, por favor, pega un brinco, digamos, Canartel con lo de AIA, con lo de doña Yamilet, que se equivocó de fugas, tenía que taparlas de agua y tapó las de información, y también con la chabacanería que es filtrar un audio así en lugar de hacer una comunicación oficial. Sí, se dieron dos hechos muy, muy lamentables el domingo, que fue ese que usted señala a la hora de filtrar, y obviamente hay un menosprecio a la actividad periodística, hay un menosprecio a la labor de lo que hacemos nosotros, eso es evidente. No sé, es lo que uno piensa, no sé si como consecuencia del error del doctor Marín, a esa hora ya se conocía o ya se tenía más o menos claro por parte de los estrategas de comunicación de gobierno, si en horas de la tarde, 2, 3 de la tarde, ya sabían que se les venía el terremoto encima porque uno de los voceros más calificados del tema de la pandemia estaba violentando las normas de lo que se estaba predicando, pues entonces había que eventualmente generar un desvío y poder salirse con una fisurita por ahí, y vean que al final, después de las 5 de la tarde, el tema del doctor Marín opacó la filtración del audio, al punto de que todo el tema, desde las 4 o 5 de la tarde, que yo le llevaba el timer a las dos cosas, hasta la 1 de la mañana que lo dejé de perseguir, ¿cómo se llama? La situación del doctor Marín en redes sociales y en todos los medios opacó completamente la filtración del audio del presidente. Sí, indudablemente. Don Belisario, muchas gracias. Yo solo quería cerrar con algo, porque aquí en redes sociales, por supuesto que hay mucha gente crítica de la prensa, pero yo quiero referir que el castigo para la prensa que no hace bien las cosas es perder audiencia. Es decir, el castigo no es que a uno lo limiten ir a una conferencia o no. Aquí me dicen, sí, Randall, pero es que los medios en Costa Rica cubren el cabro más macabro. Bueno, sí, hay algunos medios que lo cubren. Monumental no cubrió nada del tema de esta canción, entonces ¿por qué yo tengo que pagar, digamos, por las decisiones editoriales de otros? O a veces ustedes dicen, es que Randall es un vendido al PAC, y después en la tarde me dicen que no, que soy un antigobierno, y después se activan los troles. Bueno, perfecto, pero ¿por qué hay audiencia? Porque la gente confía, porque uno construye, digamos, desde la veracidad y la legitimidad de un medio de comunicación. Si yo hago preguntas tontas, como aquí dice Jazmín Hernández, entonces, ¿qué va a pasar, Jazmín? Entonces no me ves, ese es el castigo que tienes en tus manos, entonces no me sumes audiencia. Si a vos te parece que yo hago preguntas tontas, que tengo malos enfoques, que soy pro PAC o contra PAC, ese es el castigo. El castigo no pasa por decir limitemos el trabajo de la prensa porque hay algunos que hacen preguntas tontas. El castigo de la audiencia está en sus manos, que es dejen de ver, oír o leer si algo no les parece, y así no les suman audiencia. Y si sí les gusta, entonces vean, apoyen y respeten, pero lo que no podemos hacer es limitar el trabajo de la prensa. Don Belisario, muchas gracias. Encantado, a la orden, Randall, un placer y buenas tardes. Gracias, don Belisario. Son las 2 de la tarde con 35 minutos. Vamos a hacer una pausa comercial. En Matices regresamos con el presidente ejecutivo de Limas y ministro, don Juan Luis Bermúdez, para hablar sobre el bono proteger, que hoy tiene una tarea difícil, y es escoger la canción desde ya, porque no va a tener pausas comerciales después. Son las 2:36. Vamos a la pausa, Matices, y ya regresamos. Analizamos los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes. Matices. 2:42, gracias por estar con nosotros en Matices. Les decía que hoy es un Matices particular porque lo partimos en dos. La primera parte conversamos con don Belisario Solano, el presidente del Colegio de Periodistas, y les prometí que en la segunda parte iba a estar don Juan Luis Bermúdez, ministro y presidente ejecutivo de Limas, hablando sobre el bono proteger. Don Juan Luis, bienvenido, ¿cómo le va? Mucho gusto estar con ustedes, Randall, y con toda la audiencia. No, muchas gracias. Digo, la pregunta más amplia que le puedo hacer, ¿cómo va el tema de proteger? Bueno, quizás empezamos por los datos, si te parece. ¿De una vez? Estamos más o menos a 105 días de que se lanzó la plataforma. Hemos recibido 970,000 solicitudes. De esas,
533,000 son personas que ya consideramos beneficiarios aprobados del bono. Ajá. Estamos hablando de que hemos realizado también, ya iniciado desde la semana tras anterior, el proceso de los terceros pagos. De esos se han realizado 200,000 ya a estas alturas. Tenemos 40,000 personas que están siendo notificadas en estos días de su rechazo por el incumplimiento de algunos de los requisitos iniciales. Y ahí quizás mencionar, hago el paréntesis, Randall, de que con todo el proceso de notificaciones, los rechazos quedaron como en el último renglón del proceso de notificaciones, pero son alrededor de unos 40,000 que ya sea tenían algún tipo de beneficio, que tenían alguna pensión y demás, pero son gente que no accedió al beneficio, simplemente no les habíamos notificado y en estos días están recibiendo la notificación y nos quedan más o menos unas 400,000 personas que están en este momento en espera de resolución de la solicitud que nos han presentado en la plataforma. Quizás también recordar que en el caso de los recursos adicionales que están a la espera, el día lunes fueron ya aprobados en comisión, quiero decir, es un primer paso, aprobado en comisión el dictamen del segundo presupuesto extraordinario, en el cual se están incluyendo 90,000 millones de colones. Estamos hablando ahí de 75,000 millones que provienen de las utilidades del Instituto Nacional de Seguros y 15,000 millones del diferencial de combustibles. Ahí esperaríamos estar atendiendo con estos recursos a un número de alrededor de 200,000 beneficiarios adicionales. Okay. ¿Y cuántos nos quedarían pendientes? 200,000, Randall. Ok, entonces nos quedan bueno, es curioso, vea lo que duramos, no ustedes, sino lo que dura, digamos, construyéndose este tema, que en la última entrevista que creo que tuvimos hace un mes, más o menos, sí, más o menos, y un poquito más, teníamos exactamente los mismos datos, porque estábamos a la espera de el flujo de este presupuesto extraordinario, que le da efectivamente a 200,000, pero todavía quedan 200,000 en los que estábamos buscando los fondos. Y en los aquel momento, buscado. ¿te acordás? Habíamos pasado justo la aprobación por parte del plenario del dictamen que emitió la Comisión de Hacendarios, donde en aquel momento, desgraciadamente, no se pudieron apartar de ese dictamen y luego aprobar el de minoría, que nos hubiese permitido contar con esta plata desde antes. Claro, ahora seguramente sí contarán con la plata. Yo creo que está previsto que hoy se apruebe en primer debate. Pero más allá de eso, digo, yo entiendo y lo sufro mucho realmente, que la gente tenga carencias importantes hoy, pero bueno, por lo menos tengo la esperanza de que sé que 200,000 costarricenses en una semana o en 10 días van a tener ya un depósito asegurado por 3 meses. Pero los otros 200,000 me preocupan enormemente. He escuchado, don Juan, y no sé si es así, que por ejemplo las universidades estarían dispuestas a entregar una parte para financiar a más beneficiarios del bono proteger, pero no sé si ya encontraron fondos, don Juan Luis. Yo prefiero aquí ser muy responsable, Randall, y decirle a la gente que en este momento no tenemos fondos adicionales para ese grupo ni para extender el plazo de las personas que estaban en el primer grupo de los 533,000. En este momento no hay una fuente segura, determinada para que esos recursos puedan llegar. Por ello, lo que nos corresponde hacer es utilizar muy bien los 90,000 millones que vienen de camino. ¿Y a qué me refiero con utilizarlos muy bien? Vamos a tener que ser más estrictos en la aplicación de los parámetros de priorización. Esas características que están mencionadas en el decreto del bono proteger, vamos a tener que utilizarlas de una forma más severa. ¿A qué me refiero? Preguntas que están en la mesa y que tenemos que contestar en los próximos días a partir de una propuesta técnica que nos van a hacer llegar. Vamos a truncar, por ejemplo, el nivel de los ingresos con los que haya quedado la persona, que fue un tema que discutimos la vez anterior. Vamos a privilegiar, por ejemplo, jefaturas de hogar. Vamos a privilegiar jefaturas de hogar femeninas, personas que si bien esos criterios ya estaban ahí y daban un puntaje, solo nos hacían ordenar la fila. Aquí el asunto es, si solo podemos beneficiar a 200,000, pues entonces, y el decreto sí nos lo permite, ajustemos esos criterios para llegarle a aquellos que ojalá sean los más vulnerables. Y me refiero a los que se quedaron prácticamente sin
sin un ingreso debido a su afectación laboral. Claro, para que sean excluyentes, no sumativos, digamos, a la hora de calcular quiénes. Vamos a tener que hacerlo, así, Sí, sin duda. que de hecho yo se lo había planteado de manera muy respetuosa a don Juanis, pero me parece que eso debieron de haberlo hecho desde el inicio. Porque usted y yo conocemos casos que siempre hemos discutido que son legítimos, eso no hay ninguna duda, pero que tal vez se hubieran priorizado diferente. Un día de esos me dijo alguien, creo que fue don Gerardo Corrales, creo que fue Gerardo Corrales, y yo no había caído en cuenta hasta que me lo dijo. En Costa Rica hay 469,000 personas desempleadas, más o menos, ¿verdad? Pero hay 970,000 solicitantes del bono proteger. Entonces, don Gerardo me decía, y Randall, se reprodujeron en dos momentos. Yo también le sumaría el subempleo, digamos que no está reflejado en el desempleo. Así es, donde entran las reducciones de jornada, por ejemplo. Eso me llevaría o las suspensiones de contrato. Eso me llevaría a unos 700,000, más o menos, don Juan Luis. Digo, ningún sistema es infalible. ¿Ustedes creen que hay gente que no tuviera recursos desde antes del COVID, que ha aprovechado la plataforma para solicitarle recursos al Estado? Bueno, aquí desde el inicio nosotros hicimos saber a cada uno de los solicitantes que la declaración jurada que se convertía en la llave de acceso a este beneficio, más el resto de documentación, generaba responsabilidades. Y en los casos, por ejemplo, en los que hemos tenido algún tipo de denuncia, en que la condición original de afectación no correspondía estrictamente a, digamos, a una que se haya generado en el marco de la emergencia, lo que hemos hecho es generar las investigaciones respectivas para analizarlo. No obstante, también aquí hay que reconocer algo, y es que teníamos también, Randall, y esto es muy importante mencionarlo, teníamos un 47% de la fuerza laboral en la informalidad. Y este grupo, dentro de los cuales uno podría separar, y creo que lo habíamos hablado algún día, podríamos separar a un grupo que está en la informalidad, pero es de gente que recibe ingresos altos, ¿verdad? Trabajadores independientes que evaden su responsabilidad de contribución como tales. Pero tenemos otro grupo que es muy grueso, que depende muchísimo del resto de actividades económicas, que ejercen actividades en la parte comercial, que ejercen actividades temporales que no estaban siendo captados por las estadísticas, y que creo que es una de las cosas que la OECD reconoce del abordaje que ha hecho Costa Rica, en este caso de un programa de emergencia, y es que tenemos un registro ahora nacional de personas que se encontraban en la informalidad y que como independientes igualmente estaban fuera del mapa. Y eso nos permite también, en cuanto a agregados estadísticos, plantear otras políticas. Claro. Don Jonis, disculpe que me devuelva el tema de los 200,000 de los que no tenemos fondos. Yo no pretendo, y ¿sabe por qué no pretendo? Que me cuente con quién están negociando o dónde lo están buscando, porque aquí hay un bien común superior y es no echar a perder ninguna de esas negociaciones. Y yo sé que lo expongo, pero mi pregunta más general, sin entrar en detalles, es preguntarle si están negociando o buscando en este momento y si esa búsqueda va de manera avanzada, don Juan Luis, porque digamos, si usted me dice sí, estamos exactamente en la misma situación de hace un mes y piquito. Sí, mira, yo lo que te puedo informar es que nosotros no cesamos de buscar opciones de poder incorporar algunos recursos adicionales. No obstante, lo que pasa es que nos hemos ido quedando sin opciones sobre la mesa. ¿A qué me refiero? Aquí no solamente hay necesidades de atender a este grupo de solicitantes del bono proteger, que como dijimos lo vamos a hacer con un modelo de priorización más severo, sino que también lo que tenemos sobre la mesa es un conjunto de necesidades, Randall, de instituciones del sector social, que no solo es la Caja Costarricense de Seguro Social, es también el INAMU, es también el Patronato Nacional de la Infancia, es el CONAPDIS, es el CONAPAN, es el mismo IMAS, que todos en conjunto hemos visto reducidos los ingresos, y tengo que decirte que por lo menos, ese dato sí te lo puedo dar, por lo menos deberíamos estar fortaleciendo el financiamiento de estas instituciones y de algunos programas
en alrededor de unos 75.000 millones de colones en este segundo semestre del año 2020, para que puedan concluir, por un lado, con su operación, pero principalmente para que puedan extender los programas de atención directa a poblaciones en las que la demanda ha aumentado. Entonces, estos recursos también estamos tratando en conjunto con el Consejo Económico de identificar las fuentes de las cuales saldrían. Entonces, aquí hay que pensar en compensar a la caja por la reducción de ingresos, incluyendo la reducción de la base mínima contributiva que se le ha solicitado que sostenga por estos meses. Dos, el incremento, digamos, para atender, a proteger y a esta otra población, o al menos a un grupo de esta población, y los recursos que se requieren para el resto de las instituciones. Hoy urge, por ejemplo, extender la red de cuidado de las personas adultas mayores. Hoy urge también, además, fondear la Comisión Nacional de Emergencia. Urge extender algunos servicios que brinda el CONAPDIS para ayuda técnica y asistencia personal de personas en situación de discapacidad. Entonces, ese conjunto de necesidades tiene que verse en la globalidad. Don Juan Luis, el diario La Nación, bueno, perdón, antes de entrar ahí, ¿qué tiene prioridad? ¿Ampliar los meses de proteger a las personas que ya lo tienen, o tal vez siendo un poco más restrictivos, pero digamos, gente que ya es beneficiaria, o conseguir fondos para los 200,000 que faltan? Nosotros siempre hemos dicho que la prioridad, desde una clara aplicación del principio de solidaridad, es atender a aquellos solicitantes que hoy no han recibido un solo acompañamiento de parte del Estado para sobrellevar la situación de afectación que tienen. Entonces, eso nosotros sí lo tenemos claramente definido, y ahí hay que hacer un llamado a la solidaridad, incluso entre grupos que ya han sido atendidos y que obviamente no por el hecho de haberse concluido el tercer mes quiere decir que su condición ha cambiado necesariamente, pero son grupos que han podido en estos meses recibir alguna transferencia de parte del Estado, y aquellos que realmente hoy no han tenido, después de semanas de estar afectados, un solo giro de parte de los recursos del Estado, que son recursos además, Randall, que no solamente permiten atender las necesidades de liquidez de una familia, ¿verdad? Para pagar el alquiler, los recibos y comprar alimentos, sino que también nos generan un efecto económico muy importante, digamos. La crisis que estamos viviendo es una donde las medidas sanitarias que tomamos generalmente va a afectar en primer lugar la oferta. Nosotros decimos la oferta agregada a las empresas que ofrecen sus bienes y servicios, y a la hora de afectar la oferta, entonces lo que corresponde es que podamos estimular la demanda para que en el marco de los momentos de apertura, y si vamos a seguir sobre todo manejando una estrategia de la danza y el martillo en esos momentos de apertura, las familias tengan, por un lado, cómo satisfacer sus necesidades, pero el tejido económico local pueda también continuar teniendo dinamismo. Y entonces, digamos, para ponerte un ejemplo de lo que ha significado proteger más o menos han sido en este periodo como 8.9 pagos por minuto. Pero imaginémonos que eso, trasladado a la economía, eso más o menos representa 1 millón de colones por minuto en la economía también, que se ha puesto a circular y sostener así a muchísimas de las personas que dependen de la venta de alimentos, que dependen del comercio, que dependen además de la venta de servicios. Entonces, es esa las prioridades, digamos, que hemos definido, es esa la importancia de un programa como este, pero eso también no podemos ahí, como te decía, ver que esa sea la única demanda que hay en este momento de protección social, porque tenemos otras que son igualmente necesarias de atender con urgencia. Sí, de hecho, no le toca a usted, pero lo pensé en las últimas horas después de una conversación ayer que estuvo de invitado don Gerardo Corrales, el economista. Pero, por ejemplo, si el Estado lograra encadenar más en un momento porque uno entiende que los primeros meses nos agarró a todo fuera de base, eso es indudable, ¿verdad? Pero una vez que ha avanzado, si uno pudiera, digamos, encadenar más, y entonces uno, no sé, le da capital agarra 5 o 6 pymes, y entonces les da capital por medio de un fondo de avales o como sea, les da capital y usted les dice, vean, yo caja no voy a comprar las mascarillas, pues tengo que desembolsar
no sé cuántos millones de dólares. Yo le doy capital a 100 pymes, compren ustedes las mascarillas y en lugar de vendérmelas, alquíleme el equipo médico, démelas en leasing y entonces le pago algo al mes, yo diluyo el costo de la caja en el sentido de que no tengo que pagar de un solo golpe, ir a buscar financiamiento para pagar 20 millones de dólares, diluyo ese costo, le ayudo a las pymes, ¿verdad? Aunque sea otras que no se dedican, y bien que mal les garantizo un ingreso mensual durante los próximos meses. Por supuesto que no es en específico que estoy hablando, sino que podría ser una idea que en términos generales nos ayude a decir, bueno, entonces en lugar de pasar de caja a proveedor, pongamos una gradita más, que la caja se vea beneficiada con algo, como diluir el costo en el tiempo y tiramos para arriba a las pymes. Sin duda, Randall, aquí por ejemplo, una de las medidas que estamos buscando de forma inmediata para además potenciar esa capacidad que tienen las pymes de ser proveedoras, en este caso, de nuevos servicios y nuevos productos que estamos necesitando, es que necesitamos echar a andar un fondo de avales que les permita acceder rápidamente al crédito, porque aquí a ver, pues nosotros podemos bajar mucho las tasas, pero si nosotros vamos a pedir garantías a muchas de estas pequeñas y medianas empresas, lo cierto es que lo más que podrán echar a veces mano es de su propia vivienda, ¿verdad? O de los activos que mucho les ha costado capitalizar, y necesitamos entonces rápidamente, y esta es una propuesta que se viene trabajando desde el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, Mideplan, el Ministerio de Agricultura, un fondo de avales que permita agilizar muchísimo más el crédito. Eso que vos decías, por ejemplo, de los encadenamientos, nosotros lo hemos hecho en el IMAS. Nosotros tenemos en el FIDEIMAS, que es un fideicomiso que administramos, que además nos permite brindar ese tipo de ayudas, que son avales para el financiamiento de empresas, de personas que están en situación de pobreza, pero que están echando a andar su emprendimiento y quieren escalarlo, pues tenemos varias de ellas que los reconvertimos rápidamente a producir caretas y a producir productos que hoy se están demandando, y rápidamente conectarles con la demanda institucional de nuestra institución y con algunos otros compradores. Pero lo que efectivamente, y eso si uno lo escala en términos económicos, aquí hay que reconfigurar, se están reconfigurando las cadenas de valor en la economía. Y sin duda tenemos que ser previsores y tenemos rápidamente que prospeccionar dónde está nuestra ventaja competitiva en algunos sectores e incluso como país dentro de la economía global. Y es eso donde nosotros se está haciendo un trabajo por tener soluciones que no todas pueden ir surgiendo de un plan que hoy tengamos escrito en piedra. Te voy a decir por qué. Si hace 2 meses nosotros hubiéramos tenido un plan de atención de emergencia, hoy ya hubiese quedado desactualizado. Hoy con los datos que tenemos hoy podemos ver otro nivel de impacto que no veíamos hace 2 meses. Entonces aquí necesitamos soluciones que lleguen con rapidez, basados en la técnica y en la ciencia, pero que permitan irse adaptando en el tiempo. Sí, y realmente es muy complejo. Cuando cualquier país enfrenta una crisis, la teoría dice que lo último que usted toca son las ayudas sociales, ¿verdad? Digamos, incluso es el discurso. Usted sale a decir, bueno, no, es que tenemos que subir los impuestos, por ejemplo, porque no podemos afectar a los más vulnerables en medio de la crisis. ¿Se ha tenido que cortar en medio de esta crisis, don Juan Luis, alguna ayuda social? En este momento no se ha detenido ninguno de los programas. No obstante, sí estamos viendo que para sostenerlos, como te decía, en los próximos meses vamos a requerir de recursos adicionales. Y aquí yo quiero además hacer un llamado de atención, Randall, si me lo permitís, y es que, a ver, nosotros decimos, sí, efectivamente, en este momento hay que contener el déficit, en este momento, en este momento el objetivo que tenemos como país, creo que, sí, no sé si se cortó la imagen, ahí me salió un mensaje de que la conexión se había ido, pero en este momento el objetivo que tenemos como país, pero que tenemos como civilización, es derrotar al COVID. Y realmente, si tenemos que hacerlo y tenemos que invertir en salud y tenemos que invertir en sostener la tranquilidad de las familias, vamos a necesitar incrementar el gasto.
y es necesario hacerlo obviamente con prudencia y precisión de cuáles son esos sectores que están en primera línea y que nos permiten seguir manteniendo a la sociedad bajo un nivel de paz y de tranquilidad, mientras podemos realmente encontrar una salida sostenible a la reactivación, pero el gasto va a haber que incrementarlo en programas sociales y va a haber que incrementarlo también en el sistema sanitario. Sí, por eso es que a mí este tema de los encadenamientos y las cadenas de valor, y me alegra mucho que lo hagan en el IMAS, don Juan Luis, ojalá lleguemos a hacerlo en un ámbito más grande, digamos, como el ejemplo que le ponía de la caja. Si uno, digamos, si no son las mascarillas, usemos cualquier otro ejemplo. No sé, supongo que tienen que lavar más en la caja durante los últimos meses. Entonces, bueno, contratemos en lugar de pagar de un solo golpe, démoselo a particulares que lo hagan, y de esa forma evitamos después tener que invertir más también en ayudas sociales. Le decía que el diario La Nación publicó, si no me falla la memoria, la semana pasada, que un grupo de beneficiarios de Proteger, por error, renunció al beneficio. No recuerdo el dato exacto, pero quería saber qué pasó con ellos, porque me dio, o sea, si la gente que lo recibe me da una congoja terrible, gente que se salió sin querer, digo, es una pena tremenda. Así como lo decís, fue una congoja dramática que vivieron estos beneficiarios y beneficiarias del bono, porque entrando a mi expediente digital en la plataforma, hay un botón que dice dar de baja la solicitud. Entonces, encontramos un grupo que si bien uno podría decir relativamente pequeño, cuando uno lo traslada a la historia individual de cada uno, fue alarmante. Y entonces tuvimos las distintas alertas, aquí procedimos, tardamos como una semana y media generando una adaptación de la plataforma para que también pudiesen reactivar la solicitud en caso de que esto hubiese pasado, pero eso ya se atendió de tal manera que esta gente, si quedara alguien, aprovechemos para decir, si quedara alguien de quienes habían tenido una afectación por haber tocado el botón de darse de baja, ya hoy puede volver a entrar, a recordar proteger.go.cr, esquina superior derecha, mi expediente digital, entran y ahí pueden reactivar su solicitud. Ok, ¿y tiene que pasar por evaluación de una otra vez? No, en este caso no. En este caso, habiendo simplemente, digamos, no es llenar de nuevo el formulario, sino que como el expediente de esa persona queda entonces inactivo a la hora de darse de baja, se vuelve a activar, y eso sí, previo, como hacemos con todas las personas, previo a cada pago volvemos a hacer el chequeo de que cumpla con todo antes de proceder a girar el dinero. Don Juan Luis, ¿cuánta gente se ha salido voluntariamente del plan diciendo ya conseguí ingresos? ¿De veras esos casos existen? Existen. Yo te puedo decir que el último dato que pedimos al respecto, y no es el dato actualizado, debe andar alrededor de unos 2.000 casos que efectivamente se han dado de baja de una manera muy responsable y en un ejercicio cívico de solidaridad. Pues no hay otra forma que definirlo, porque rápidamente no esperaron a que el sistema los encontrara en los registros de las planillas, ni que los encontráramos en otros registros administrativos, sino que ellos proactivamente fueron y se dieron de baja en la plataforma. Pero te puedo dar el dato actualizado después. No, simplemente quería recuperar fe en la humanidad, don Juan Luis. Lo hay. Yo creo que, a ver, y esto es algo que vale la pena rescatar, porque, a ver, y lo mencionaba y hacía el llamado el presidente el fin de semana cuando graba su mensaje, pero como sociedad necesitamos aquí sincerarnos y reconocer que para nuestra paz social, en este momento histórico se exigen nuevos niveles de solidaridad, pero también además digamos, y eso creo que todos estamos de acuerdo, pero también una nueva equidad contributiva y distributiva, es decir, es un imperativo ético que podamos entender que de esta o salimos todos y todas juntas o no salimos. Y aquí quienes tengan más, sin duda, tendrán que aportar más en momentos en los que las fuentes ordinarias de financiamiento del Estado se han quedado cortas para atender una demanda como la que veíamos ahora en la plataforma.
Sí, claro. De hecho, ojalá logremos el planeta completo, los sistemas políticos y nuestro sistema político, entender la injusticia de algo que nos ha reventado en la cara, don Juan Luis, y esto es más reflexivo, digamos, que tiene que ver con que cuando hay ganancias, las ganancias se individualizan. Es decir, si una empresa tiene un genial año, ¿verdad? Esas ganancias en la mayoría de las empresas van dirigidas solo a sus accionistas, pero cuando la empresa o el país tiene pérdidas, sí se colectiviza digamos, esa pérdida, y eso es muy doloroso porque porque es un reflejo real de lo que desde hace muchos años estamos haciendo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si una empresa tiene una ganancia extraordinaria este año porque vendió, no sé, más carros de los que quería vender y le fue súper bien, esa utilidad muy pocas veces se le dice a los empleados, ven, como ustedes fueron parte de esto, entonces vamos a aumentarles de mutuo propio un 2% el salario a todos. Pero si pasa lo contrario y la empresa empieza a perder, ¿verdad? Entonces, igual que en esta ocasión, es, bueno, todos sacrifiquémonos, todos, ahora sí, nosotros los accionistas, todos sacrifiquémonos porque vamos perdiendo. Esa mecánica, esa dinámica con la que funciona el mundo, ojalá la logremos cambiar, don Juan Luis. Don Randall, ve un dato que quisiera brindarte. En el año pasado, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, sacó un informe sobre protección social y nos decía que el 71% de la población mundial no tiene acceso a protección social ni a seguridad social. Y el 30% que lo tiene con distintos niveles, algunos un poco más, un poco menos. Yo creo que el llamado de atención aquí es que cuando decimos, bueno, pero ¿cómo vamos a financiar sistemas de salud? ¿Cómo vamos a financiar más sistemas más universalistas de protección social? Primero tenemos que encontrar que siempre hay espacio fiscal del cual podemos echar mano. Quizás no es el caso de Costa Rica, pero solo a nivel mundial, Randall, tenemos una inversión en gasto militar en el año 2019 de 1.9 millones de dólares. Invertimos en muchos países más en bombarderos y en armas de alto, mediano y bajo calibre que en medicinas y que en prevención en salud. Y sumémosle a eso la evasión y la elusión tributaria. Don Juan Luis, regáleme un segundo nada más porque creo que tenemos un detalle técnico, porque es que me están diciendo en Facebook Live que no se oye. Yo sí lo estoy escuchando en Zoom. De alto, mediano y bajo calibre. No, sí se escucha. A quien nos está poniendo en Facebook, creo que es un problema de tu Facebook. De hecho, si alguien me puede decir si se escucha, gracias a Natanael Perdón, don Juan Luis, lo interrumpí porque me dio miedo que no nos estuvieran escuchando. Adelante. No, y básicamente mencionaba estos datos sobre las descoberturas en protección social y el gasto irracional que hace la humanidad en lo militar, un poco para volver a traer a valor presente decisiones que tomó este país, como haber abolido el ejército, que sin duda generan una diferenciación en el impacto que tiene esta emergencia en comparación con el resto de América Latina, pero también para hacer el llamado de que aquí vamos a tener que sentarnos, y digo sentarnos en la mesa, y construir nuevos pactos sociales. Y cuando hablamos de eso, que suena a veces un poco, suena un poco quizás sexy, pero no explica mucho. Un pacto social básicamente es un arreglo institucional en el cual definimos cómo repartimos las cargas entre quienes nos toca convivir en este país o nos toca convivir en el mundo que tenemos. Y aquí, por un lado, renegociar el tema de los compromisos de los países en la cooperación y de la asistencia para el desarrollo, pero también aquí nos tocará encontrar fuentes de financiamiento suficientes y resilientes para que la seguridad social, los programas sociales puedan no solo enfrentar esta crisis, sino prepararse para la siguiente. Porque hay un dicho en preparativos de emergencia y es que la mayor emergencia es la que todavía no ha llegado.
y tenemos que estar listos para eso. Sí, porque digo, más allá de la dinámica, de la actitud, de los valores del ser humano, incluso en lo local, y discúlpeme que lo diga de una manera tan cruda, pero también tenemos algunas estupideces que promueven esas cosas, incluso como sistema. Yo he estado insistiendo, don Juan Luis, por ejemplo, tenemos un gravísimo tema de informalidad, ¿verdad? Pero gravísimo, o sea, 47%, es, bueno, antes de la pandemia, era brutal, ¿verdad? Pero todo el mundo decía, bueno, sí, es un dato, nada más, 47% de informalidad. Bueno, se nos viene esto y ahora sí nos dimos cuenta por qué era malo ser informal, ¿verdad? Claro, pero entonces, como política de Estado, si yo he sido informal 10 años y me doy cuenta con esta pandemia, digo, sí, y voy a usar otra frase, que yo digo, sí, qué madre, la verdad es que de ahí me agarró horrible la pandemia. Entonces, ya me concienticé, interioricé, que no puedo ser informal porque lo hacía para no pagar cargas sociales. Entonces llego a la caja, toco la puerta y digo, señores, tuve un acto de contrición después de este desastre y vengo a formalizarme. Y entonces la caja me dice, ¿cuántos años lleva usted en eso? Y le digo, no sé, desde hace 10 años no pago las cargas sociales. Y me dice, bueno, tome, aquí tiene la factura de los 10 años. Eso, y por eso dije que me disculpara que fuera tan crudo, pero es una estupidez, porque entonces nadie va a ir a formalizarse cuando corre ese riesgo. Y necesitamos que la gente se formalice, porque de por sí no hay, esa plata no la vamos a recuperar, aunque se formalice o no se formalice, don Juan Luis. Así es, Randall. La sostenibilidad financiera de la caja pasa por el tema de la universalización contributiva, y para llegar ahí, en este momento, tenemos que poner sobre la mesa de discusión mecanismos que permitan de manera excepcional, ágil y con la clara urgencia de la emergencia en la que vivimos, el aseguramiento de personas que, como lo decías muy claramente, frente a una emergencia sanitaria, obviamente encuentran hoy el temor de verse expuestos a la afectación, a un diagnóstico positivo, a la afectación de su salud e incluso a la muerte. Es que es así de crudo. Sí, claro. Y obviamente esta emergencia también tiene que servirnos de un hito para la educación en la seguridad social, que es algo de lo que venimos hablando y que, tal vez hemos hecho todavía muy poco, pero que en este momento se vuelve necesario que quienes vienen detrás de nosotros, sobre todo la gente joven, que a veces dice, no, yo la voy a pulsear, y voy a freelancear, como dicen los muchachos ahora, voy a camaronear, dicen otros, y me saco una platica por acá y no, me aseguraré cuando esté más viejo. No, es que hay que estar, si queremos consolidar un derecho a pensión, pero si queremos tener protección en cualquier momento, es que aquí nadie dice que nosotros nos enfermamos solamente cuando cuando ya somos personas adultas mayores, para nada. Estamos expuestos a accidentes, discapacidades, y es un ejercicio que tenemos que hacer, y esa es una discusión que tenemos abierta con la Caja Costarricense de Seguro Social. Sí, que ojalá afloje, porque a mí me parece de la más clara lógica. O sea, o recupera algo, que es que la persona se sume, o no va a recuperar nada, porque nadie va a ir a hacer eso, digo, en su sana lógica. Hablemos de la seguridad de los datos del bono proteger. Sé por una respuesta que le dio usted, si no me falla la memoria, don Juan Luis, a la Defensoría de los Habitantes, que había planteado la duda, y por una cobertura que ha hecho Diario Extra respecto a ese tema. Los datos del bono proteger, ¿verdad? Que son muchos, o sea, digo, es una riqueza de datos que se recaudan. Está en un data center en Tilarán, ¿verdad? Continuum Data Center, que entiendo, don Juan Luis. Y también en servidores del ICE. Y también en servidores del ICE. En los Así dos, es, está duplicado por seguridad. Exactamente, para efectos de seguridad nosotros tenemos un servicio espejo que se realiza entre Continuum y el ICE. Esto nos permite, con data center de la máxima seguridad, aquí a veces, digamos, estos temas técnicos, la gente puede ser que no, no vea la diferencia cuando uno dice, mire, estamos en un data center tier 3, ¿y eso qué significa? ¿Verdad? Básicamente es que son lugares donde la información cumple con protocolos de seguridad tales, donde ahí prácticamente puede haber casi que un bombardeo y la data se mantiene segura, ¿verdad? Igualmente, en el proceso de que suscribimos nosotros
en este caso fue el Ministerio de Trabajo, pero digo, como institucionalidad pública se suscribe un convenio de donación del servicio por parte de Continuum. Se establece ahí mismo en el convenio las normas que deben seguirse en el caso del manejo de datos de los ciudadanos, que es la ley de protección de esta información personal. Entonces, la gente puede estar segura que la información se está usando para lo que el consentimiento informado claramente indica, que es básicamente la tramitación del bono proteger y el brindarle la atención a la población para que mejore incluso su empleabilidad. Claro, don Carlos Andrés Lackner, que es el presidente de Continuum Data Center, y lo digo porque él lo publicó en sus redes sociales y porque había algunos cuestionamientos, y creo que fue Grupo Extra que había titulado "Privados manejan datos de el bono proteger". Bueno, porque ese es un data center privado, y entonces don Carlos Andrés Lackner salió aclarando ahí diciendo, bueno, ¿quién soy yo? Y entonces se puso a explicarlo, porque tengo entendido, don Juan Luis, que ellos también manejan algunos otros datos sensibles del IMAS, las FIS, si no se manejan ahí. No, eso tengo que desmentirlo categóricamente, Randall. Por favor. Aquí quisieron mezclar papas con chayotes, con pedacitos de información en los cuales se creyó que se iba a poder configurar algún tipo de novela mediática por parte de algunos medios, digamos, que no tenían toda la información a mano, pero tengo que decirte que en absoluto. Es decir, las fichas de información social, que es básicamente un instrumento, un formulario en el cual cada trabajador social, cada trabajadora social, psicóloga que atiende a una persona usuaria de IMAS, levanta la información. En el caso específico de la información del IMAS, está en los servidores del IMAS. Ok, porque hablemoslo con toda franqueza, porque lo que intentó, digamos, el relato que empezaba a montarse, ¿verdad?, era que había privados que tenían acceso a todos los datos, es decir, al FIS en el caso de IMAS, a proteger en el caso de IMAS, a otros datos en el caso de otras instituciones públicas, con el fin de dar a entender que ellos tenían en sus servidores no solo la información de proteger, sino un montón de información y que por eso iban dando, digamos, por eso lo hacían, digamos, de una manera voluntaria, de decir, no, nosotros cedemos el almacenamiento de los datos. Usted dice, no, Randall, de Lima lo único que hay es proteger. Así es. Y Randall, aquí hay algo todavía más grave, y es que se quiera satanizar el hecho de que el sector privado quiera contribuir a atender no solo esta emergencia, sino a atender y a aportar desde organización. Y cuando digo sector privado, no solo hablo de empresas, sino que hablo también de organizaciones no gubernamentales que bajo derecho privado se constituyen con fines públicos, con fines de ayudar a la superación de la pobreza, reducir las desigualdades. Y esto lo digo porque la ley constitutiva del Instituto Mixto de Ayuda Social, que se aprobó allá en el año 1971, desde ese momento establecía que es responsabilidad del IMAS no solo aceptar contribuciones del sector privado que vengan a aportarle en la búsqueda de ese objetivo, que es la reducción de la pobreza, sino que además le toca promoverlo, le toca promover el establecimiento de alianzas entre lo público y lo privado. Y aquí yo quiero mencionar información que le he dado a distintos medios de comunicación y que no han publicado, Randall. Tal vez aprovecho y si me lo permitís 2 minutos. Uno, ¿sí? Si bien ninguna de las relaciones que se tuvo, y aquí se confunde lo que es Continuum con Horizonte Positivo es una organización no gubernamental que en el 2014 firma un convenio con el Instituto Mixto de Ayuda Social para implementar aquí en el país distintas acciones que fortalecieran la atención de la pobreza. Por ejemplo, una de ellas, el que el país incorporara el índice de pobreza multidimensional como una medida distinta a la medición de la pobreza por ingresos. Hoy ese índice está incorporado en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, y todos los años junto a la encuesta de hogares también se hace una evaluación que nos permite ver más claramente cuáles son
las privaciones que tienen las familias en situación de pobreza. Bueno, eso se hizo gracias a ese convenio. Posteriormente, Horizonte Positivo firma un convenio con el Cinerube, otra relación aparte, ¿verdad? Cinerube es una institución adscrita del IMAS. ¿Y para qué firma un convenio? Para desarrollar un tablero de indicadores en el cual se establece ahí mismo que para el desarrollo de ese tablero de indicadores se va a acceder a una base de datos de prueba sin información personalizada, es decir, completamente anónima, sin números de cédula, sin nombres, a la cual se va a utilizar para generar de manera agregada visualizaciones de los datos que tiene el Cinerube y orientar las políticas públicas. Se le ha confirmado a todos los medios de comunicación que lo único que se proveyó fue una estructura de información completamente despersonalizada, y aún así la gente sigue poniendo titulares en los medios diciendo que X organización accedió a datos personales, lo cual es completamente falso. Agradezco que me hayas dado el espacio para aclararlo. Claro, de hecho, quiero cerrar con esto, porque le entiendo lo que me dice, y en eso hay que ser muy responsable, don Juan Luis, nosotros también los medios de comunicación. Y yo no sé si usted era militante o no era militante, pero gran parte, el 90% de la culpa de que satanicemos las alianzas con el sector público-privado, con el sector privado, viene del partido gobierno, ¿verdad? Digamos, el PAC hizo durante 15 años toda una satanización de esos convenios, y lo doloroso realmente, más allá de echar culpa, es que ahora, digo, siendo gobierno, en el gobierno de don Luis Guillermo, ese dedo acusador que tenía los tres hacia ellos mismos, pues pasa factura, y eso es muy lamentable de lo que haya pasado en Costa Rica. Insisto, yo no tengo idea si usted era militante o no, sí, pero creo que es una reflexión válida. Yo aquí lo que sí creo, Randall, es que nosotros hemos abierto la información para poner a disposición de todos los medios que han hecho publicaciones el detalle, nos han hecho las preguntas específicas, hemos contestado con la normativa, con los convenios, y realmente nos parece que todavía la información que se le ha dado a la opinión pública no es clara. Y lo peor de esto es que en el fondo, y te voy a decir cuál es mi gran temor como ciudadano, pero obviamente también como persona que le corresponde velar por el adecuado uso de los recursos públicos que van a los programas sociales. Y es que aquí echar para atrás en algunos de los logros que como país hemos tenido, entre ellos, por ejemplo, la consolidación del Cinerube, que nos permite tener hoy más de 6 millones de trámites realizados por parte de la plataforma de Proteger sin que la gente salga de sus casas, que nos permite eliminar toda la opacidad y la discrecionalidad con que antes se daban las... digo antes, porque no voy a decir cuándo, pero sabíamos que eso existía, que existía en el otorgamiento de las ayudas sociales. Hoy este tipo de herramientas nos permiten reducir todo halo de corrupción al máximo. Y entonces podría ser que en el juego que políticamente pueda hacerse de una discusión que para la población es lejana por lo técnico que es, se termine dañando a la institucionalidad del sector social. Y ahí sí tengo que decir que yo alzaré la voz las veces que tenga que alzarlo para defender lo que este país ha alcanzado, porque a lo largo de mi carrera no soy tan grande, pero tampoco soy tan chiquillo. Sé lo que le ha costado a este país tener una herramienta como esta, y sé lo que ha costado erradicar la corrupción y la discrecionalidad del otorgamiento de beneficios sociales. Don Juan Luis, le agradezco muchísimo que me haya acompañado. Sé que hizo correcciones de agenda con el fin de poder estar hoy, así es que muchas gracias. Para servirle, Randall, aquí estoy, cuando tenga chance, aquí le acompañaré. Muchas gracias. Gracias, don Juan Luis. Cuénteme cuál canción quiere para irse. De Drexler, déjeme ver, porque yo la busco aquí rápidamente, nada más, algo, en el nombre tiene algo del cielo, pero no me recuerdo si es La Edad del Cielo. De Drexler, no sé, pero entre nuestros oyentes hay un montón de oyentes de Drexler, así es que podrían contarnos. Si mal no me equivoco, es La Edad del Cielo, creo que es una canción... Sí, así se llama, La Edad del Cielo, correcto. Ok, que habla un poco de la
de la transitoriedad, pero también al mismo tiempo de la posibilidad de trascender en esta vida. Y ahí nos está sonando de fondo, creo, a ver. Sí, ahí nos está sonando de fondo. Son las 6:27. Gracias, don Juan Luis. A las 7, la tercera emisión de Noticias Monumental. Los invito. Mañana a 2 de la tarde en Matices estará el exministro de Hacienda, don Rodrigo Chávez, con nosotros. Hasta luego y feliz tarde.